Es en momentos así, cuando más vale la pena recordar la historia y recordar lo que nos dicen los superinversionistas. Y quiero comenzar por mencionar una de las cosas que nos decía Peter Lynch. Y él decía que las empresas de crecimiento que no se atreven a dejar de ser de crecimiento por ciertos periodos tienden a empeorar su diversificación, o como él lo llamaba, diversify sus inversiones. ¿A qué se refería? Pues están estas empresas que tienen que reportar ciertos crecimientos porque sus valuaciones están basadas en ese crecimiento. Entonces, si lo van a dejar de hacer, la administración toma patadas de ahogado, por decirlo de alguna manera, y trata de hacer adquisiciones o tratan de hacer inversiones que en realidad no valen la pena. Y hacen esto con el afán de seguir justificando sus números de crecimiento, su valuación elevada. Esto sucedía muchas veces con empresas que buscaban satisfacer a los inversionistas con los números en ventas, pero no con los números en utilidades, porque a los inversionistas lo que les interesaba era ver que las ventas estuvieran aumentando. Pero al hacer más inversiones, por ejemplo, en un marketing que no valía la pena por estar invirtiendo más en marketing para poder justificar ese número de ventas, pero perdiendo sus márgenes de la última línea, ellos en el corto plazo tenían un gran rendimiento de sus acciones, pero en el largo plazo sacrificaban el resultado. ¿Por qué? Porque al momento de gastar en un momento en el que no valía la pena hacer marketing, porque los márgenes de esas ventas eran muy bajas, cuando llegaban los momentos en los que ellos debían más invertir dinero o cuando había oportunidades de comprar otras empresas a precios baratos, ellos terminaban sin efectivo, terminaban con una balance general muchísimo más débil que otras. De ahí la palabra diversifying para estas empresas que querían seguir satisfaciendo a los inversionistas en el corto plazo y que afectaban el futuro de sus flujos futuros. Lo que hacía que a final de cuentas el resultado negativo llegase, pero no llegase en el presente, sino en el futuro, lo cual es peor para los inversionistas que invertimos a largo plazo. Si queremos que la empresa tenga momentos complicados, queremos que sean en el presente, que sean más eficientes para que así en el futuro tengamos en nuestros portafolios una mejor empresa, aunque la acción se llame de la misma manera. Otra cosa que nos decía es que hay que separar las acciones por diferentes categorías, que no podemos invertir en todas las empresas como si fueran de crecimiento. Tenemos que invertir en empresas a veces que son de cierta industria, que nos está gustando porque es una industria que se está desarrollando y que están mejorando márgenes. O también podríamos definir otro tipo de inversiones, por ejemplo, en algo estable, para dar estabilidad a nuestro portafolio. No todo tiene que ser de crecimiento. A él le gustaban mucho las turnaround plays, por ejemplo, Chrysler, que él compró cuando estaba quebrando y le dieron la vuelta al negocio y él tuvo grandes rendimientos. Pero de empresas de crecimiento también tuvo Dunkin' Donuts, que era una empresa pues bastante sencilla en la que venden donas y era considerada de alto crecimiento. Y así fue, grandes resultados obtuvo, pero siempre supo identificar empresas que en las recesiones salieran más eficientes en lugar de que terminaran haciendo inversiones negativas que afectaran su largo plazo. Y esto lo vemos reflejado también cuando vemos su diversificación en el portafolio. Él en muchas ocasiones decidió invertir en empresas que estaban en problemadas en el corto plazo, pero que veía que el equipo directivo estaba tomando las cosas correctas para poder mejorar en el largo plazo. Para poder entender este punto, también hay que entender cómo él veía la volatilidad. Que la volatilidad, él no la relacionaba con riesgo. Él relacionaba la volatilidad con incertidumbre. Y esta frase la repiten varios inversionistas actualmente. Una de ellas, Cathie Wood, que sé que a muchos no les gusta que mencionemos a Cathie Wood, pero en realidad ella dice lo mismo. Y estas frases las podríamos volver a ver en los libros de Peter Lynch. Peter Lynch decía, la volatilidad no es riesgo, sino es la cantidad de incertidumbre que el mercado percibe. Pero dentro de esa cantidad de incertidumbre, nosotros como inversionistas podemos identificar oportunidades puntuales en las que hay cierta certidumbre, en las que esta volatilidad nos da a nosotros oportunidades de inversión. Y para esto me lleva a tocar un próximo tema, que son las vistas. En YouTube han estado cayendo. Actualmente con el mercado bajando, con el mercado cayendo desde el mes de noviembre del 2021, vemos que el mercado ha estado cayendo no solo en las inversiones que se están haciendo, sino también en las personas que están interesadas en él. En YouTube cada vez hay menos vistas y pueden revisar todos los canales de información financiera, todos los canales de bolsa y en general todos ellos han estado cayendo en vistas. ¿Por qué? Que cuando el mercado tiene más oportunidades es que se alejan las personas. Pues bueno, por la incertidumbre. Se cree que el momento correcto para invertir es cuando hay más certidumbre, pero en realidad cuando más oportunidades hay y cuando mejor podemos posicionar nuestros portafolios es en esos momentos de incertidumbre que nos presentan con oportunidades. Y hablando de esto, no solo lo voy a justificar con las vistas en YouTube han estado cayendo, hay menos interés en el habla hispana. En Estados Unidos no ha caído tanto las vistas, no han caído tanto las vistas, pero en Latinoamérica y en España o en el habla hispana sí han caído bastante. Pero ¿con qué más lo puedo relacionar? Pues en Estados Unidos, Robinhood, que es una de las aplicaciones más populares para invertir, aunque no han caído las vistas en YouTube tanto porque las personas siguen interesadas,
sí han caído las cantidades de transacciones. ¿Cómo lo vemos? En el primer trimestre del 2021 vemos que los ingresos de las transacciones de Robinhood fueron de 420 millones de dólares, pero en el primer trimestre del 2022 los ingresos por transacciones cayeron a 218 millones de dólares. Entonces vemos que prácticamente las transacciones se partieron a la mitad, cuando en un mercado bajista deberíamos de considerar o deberíamos de observar que hay la mayor cantidad de personas invirtiendo porque están interesadas en posicionarse para el futuro, cuando es lo contrario, y también es por eso que estamos en un mercado bajista, porque las personas no están interesadas en invertir en estos momentos. Y hay que considerar también y mencionarlo, que el 60% de estos ingresos para Robinhood provienen de las opciones. Entonces no solo se perdió el interés por comprar acciones, sino también cayó mucho el interés por comprar opciones, que se entiende. Cuando hay más incertidumbre, ahí sí es entendible que las inversiones en opciones pues caigan de la mano o caigan mucho más fuerte que la cantidad de acciones que se están comprando constantemente, porque las opciones pues se basan en poder pronosticar los flujos en estos próximos años, pero las acciones pues las puedes mantener indefinidamente, las opciones caducan. Entonces, aunque puedes obtener un mejor beneficio en las opciones, también hay un mayor riesgo percibido en estos momentos, y es entendible que eso también haya caído mucho en Robinhood, y es lo que nos dice el equipo directivo. Robinhood lo que nos dice es que esto es algo que sucede normalmente, pero que ha estado impactando fuertemente a toda la industria y que ellos no esperaban que esta desaceleración fuera tan drástica. Pero pues nadie esperaba que esa desaceleración fuera tan drástica después de que sucedían las cosas como GameStop o como AMC. Pensábamos que mientras más personas conocieron lo que era la bolsa de valores, más se quedarían. Pero no, efectivamente muchos han decidido salirse, retirar su dinero. Y esto también lo vemos con los SPACs. Los SPACs, que son estos cascarones que salían a la bolsa, muchas empresas que salían como SPACs, pues los números son sorprendentes. Vemos que en 2021 salieron 163 mil millones de dólares en valor de SPACs, de estas empresas, de estos cascarones. En 2020 salieron 83 mil millones de dólares en SPACs. Entonces vemos que 2020 y 2021 fueron cantidades enormes. Pero en 2019 fueron tan solo 14 mil millones de dólares que salieron en SPACs, y en 2022 fueron 14 mil millones de dólares, o han habido 14 mil millones de dólares. Entonces vemos que pasar de los 163 mil millones de dólares en nuevas empresas saliendo como SPACs a la bolsa, ahora solo salen 14 mil millones de dólares, una caída abismal, una caída enorme. Y esto también nos lleva a hablar de los colapsos. Así como Peter Lynch hablaba mucho de los colapsos, de que suceden constantemente y de que vale la pena aprovecharlos, podemos ver los números de ellos. 1973 la bolsa cayó en 48%, 1980 la bolsa cayó en 27%, 1987, 7 años después, la bolsa cayó en 34%, 1990 la bolsa cayó en 28%, tan solo 3 años después de la caída de 1987. En el año 2000 la bolsa cayó en 49%, en el año 2008 la bolsa cayó en 56%, en 2020 la bolsa cayó en 20%. El promedio de las caídas ha sido de 33.38% y han durado aproximadamente 342 días en promedio. Entonces vemos que estamos dentro de las métricas históricas, y si volteamos a ver el pasado, todas estas nos dieron muchas oportunidades de inversión en diferentes sectores, en diferentes industrias, en diferentes empresas, así como también vienen con sus riesgos, porque muchas empresas quebraron en estas ocasiones, muchas empresas sufrieron en estos momentos, pero ahora vemos que para otras empresas eran los mejores momentos para adquirir sus acciones. Y si no te sientes preparado para poder escoger qué acciones comprar, pues lo dice Warren Buffett, hay que comprar el S&P 500, hay que comprar constantemente, una vez al mes, una vez cada trimestre, una vez cada 6 meses, acciones de un ETF que tenga un costo de administración muy bajo, así como veo del S&P 500 o como QQQ del Nasdaq. Entonces podemos entender que estamos dentro de las métricas históricas, podemos entender que tenemos la opción de poder comprar más empresas haciendo nosotros el análisis fundamental, o aprovechar esta caída, así como históricamente hubiera sido una buena oportunidad en comprando ETFs para el largo plazo. Y no se nos acaban las opciones, pero sí vemos que, como decía Peter Lynch, las personas sí son irracionales, y cuando haya caídas, las personas que decían que se iban a mantener invertidas, las personas que decían que iban a saber qué comprar, a final de cuentas no saben qué hacer. ¿Por qué? Porque esa volatilidad, como lo mencionábamos al principio, no llega relacionada al riesgo, sino con la incertidumbre. Y la incertidumbre es el peor enemigo del inversionista común, porque es lo que hace que vendan cuando no deben de vender y que compren cuando hay certidumbre, que es pues cuando en realidad menos deberías de comprar.
pero entender que los flujos futuros son lo que define el precio futuro de tus acciones, los flujos futuros que genere tu empresa. Entonces sí habría que tener un análisis y tener una expectativa de qué flujos futuros generará esa empresa, teniendo una diversificación adecuada, nosotros dentro de nuestro portafolio, así como las empresas en sus inversiones. Y esto nos lleva a hablar acerca de lo que podemos hacer nosotros como inversionistas comunes, que es si el mercado cae, nosotros trabajar, intentar tener más ingresos de cualquier manera, vender ciertas cosas que no necesitamos, deshacernos de los celulares viejos que ya no utilizamos vendiéndolos o cualquier cosa para utilizar ese dinero y poderlo tener e invertir. Pero para poder invertir en un escenario en el que se puede acercar una recesión o en el que nos amenaza una recesión y el desempleo, también antes de decidir invertir en la bolsa, hay que estar preparados para ese escenario nosotros en nuestras carteras personales de la manera que ya lo hemos planteado en varios videos, que es teniendo un fondo de emergencia que dure 6 meses si te quedas desempleado. ¿Por qué? Porque cuando llegan las recesiones, en Estados Unidos se tiene mucho la frase de que en la siguiente recesión voy a comprar una casa porque actualmente no me alcanza. La siguiente recesión voy a comprar acciones y mantienes grandes cantidades de efectivo. El problema es que cuando llega ese caso, no solo bajan los precios de las casas, sino muchas de esas personas también pierden su empleo. Entonces, en el momento en el que pierden su empleo, tienen que usar ese dinero que habían guardado para poder hacer inversiones, en lugar de para hacer inversiones para mantenerse sus estilos de vida que actualmente tienen. Así, sufriendo lo que sufren la mayoría de las personas en las recesiones. Por eso es que las recesiones son cosas complicadas, porque no las sufre no nada más la persona que pierde el empleo, lo sufren los inversionistas porque ven que los precios de sus acciones caen, lo sufren los empleados o los directivos porque pues no van a recibir esos bonos y tienen que ir a despedir personas, y despedir personas no es bueno para nadie en el largo plazo, más que para las empresas que se vuelven más eficientes y para sus inversionistas que se mantienen en el largo plazo. Pero cuando caen en el corto plazo vemos que la mayoría de esos inversionistas venden. Entonces, a final de cuentas, entendemos este ciclo negativo que causan las recesiones. Entonces, en lugar de preocuparnos por la recesión, hay que preocuparnos qué está pasando con nuestros ingresos y qué está pasando con nuestro fondo de emergencia y si podemos mantener estas inversiones en los próximos 5 años. Si la respuesta es sí, entonces estamos posicionados de una manera excelente para poder aguantar cualquier cosa, que es lo que idealmente querríamos como inversionistas comunes para no caer ante las tentaciones de un mercado irracional, que es lo que tanto planteaba Peter Lynch y que tanto sentido hace más en momentos como este. Y observar, al final de cuentas, si nuestra empresa va a terminar siendo más eficiente al final de una recesión o si va a deteriorarse o si va a hacer inversiones que no valen la pena o si va a tratar de justificar esos números de crecimiento metiendo más marketing, bajando sus márgenes, así empeorando la situación futura de la empresa. Si en estos momentos justificas crecimiento, si en estos momentos te salvas y tus acciones no caen, ¿qué pasará y cómo está posicionada tu empresa para el largo plazo? ¿Dónde y cómo es que estarán generándose sus ingresos en el futuro? Si es que esos flujos futuros o si es que esos flujos actualmente los estás sacrificando con malos márgenes que te van a dar menos dinero para poder invertir en las cosas que en verdad valen la pena para cuando en realidad sea una ocasión adecuada. Entonces, en lugar de invertir en marketing, cuando las personas a lo mejor no van a hacer adquisiciones o cuando las personas en realidad van a contestar menos ante esos anuncios, fijarse en cómo hacerte más eficiente, en qué máquinas invertir, en qué empresas que estén quebrando podrías comprar para poder mejorar la oferta que tú tienes. No solo para justificar crecimientos, sino para eficientizar todos tus procesos y tu cadena, hacer una cadena mayor, tener más rentabilidad sobre los procesos que tú llevas a cabo. Y eso es lo que a final de cuentas a Peter Lynch lo hizo tan exitoso, que él pensaba de una manera natural e intuitiva, como él lo mencionaba, pero que al parecer es contraintuitiva y antinatural para los inversionistas comunes en el corto plazo. En el largo plazo hace sentido y todos decimos, cuando caiga el mercado vamos a comprar, pero nadie espera que cuando caiga el mercado los niveles de incertidumbre estarán en máximos históricos. El tema es que eso siempre sucede y lo vimos con los años en los que caía la bolsa y lo vimos que el promedio de las caídas es de 33% para el S&P 500 y actualmente el S&P 500 ha caído 24%, entonces todavía puede haber camino de caída y lo entendemos. Eso no quiere decir que no haya oportunidades ya y que no podamos estar promediando y agregando nuestros portafolios poco a poco para poder posicionarlos de la mejor manera para el futuro. Entonces, inversionistas, hasta ahí les dejo este video, les dejo esta reflexión que a mí me parece sumamente valiosa y que de vez en cuando me regreso a leer partes de los libros de Peter Lynch que tanto me aportaron en su momento y que me siguen aportando cuando hay incertidumbre en el mercado. Les dejo el grupo de Facebook en la descripción por si me quieren unir, les dejo el Instagram, el Twitter por si me quieren ir a seguir. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.